Estábamos viendo algoritmos genéticos y la clase de ayer estábamos viendo un ejemplo. Es este problema de programación lineal que está bastante sencillo. Observábamos que la función objetivo es proporcional a la primera restricción. Entonces, las soluciones o el conjunto de soluciones óptimas se alcanzan en los puntos donde esta restricción se da en igualdad y el máximo valor de función objetivo sería de 100. Entonces, vamos a resolverlo mediante los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos intentan recrear la supervivencia, pues ahora sí que mediante selección natural. Vamos a tener una población de tamaño 5. Vamos a realizar 3 iteraciones. Vamos a considerar un elitismo de decir, si eres lo mejor de lo mejor que tiene la sociedad hoy en día, entonces automáticamente sobrevives de una generación a otra. Luego, para ver cómo se da la recombinación, es decir, cómo se van a generar nuevas soluciones a partir de las que existen en la población actual, íbamos aquí a campechanear. En cada iteración íbamos a hacer algo. Normalmente solamente se selecciona uno y con eso pues se procede durante todas las iteraciones de la heurística, pero para ilustrar los diferentes métodos de recombinación que hay, es por lo que vamos a estar usando cada uno de estos en cada iteración, que son las cruzas de punto y la uniforme. En las recombinaciones de X o Y puntos, es decir, quiero un punto, quiero 2 puntos, lo que se hace es ver la solución como un vector. Por ejemplo, aquí tenemos un vector de 2 y se selecciona eh, los puntos que ustedes quieren utilizar para trazar una línea. Por ejemplo, aquí en la cruza de un punto, pues lo que estamos haciendo es trazar una línea en la primer coma, porque es de un punto solamente hay una coma, y con eso estamos separando las soluciones en estos puntos, en esta cantidad de puntos. Y cuando se haga la recombinación entre esas dos soluciones, lo que se va a obtener es que el primer hijo va a tener la primera entrada de la primera solución y la segunda entrada de la segunda solución. ¿Sí? Entonces, al combinar estas dos soluciones, bueno, cruzando en este punto, obtenemos esta. Y el segundo hijo va a ser al revés. Vamos a tener la primera entrada de la segunda solución y la segunda entrada de la primera solución. Entonces, con estas recombinaciones, normalmente agarramos dos soluciones y estas dos soluciones van a generar eh, pues dos hijos. ¿Sí? Les comentaba ayer que normalmente se trata de hacer igual número de nuevas soluciones como el tamaño de población. Entonces, con las recombinaciones en sí lo que buscaríamos son 5 soluciones. Pero como estamos generando cruzas bueno, el método de cruza y con los métodos de cruza sí, se pueden generar fácilmente dos soluciones nuevas. Entonces íbamos a generar en vez de 5, 6 nuevas soluciones. Aquí yo seleccioné de manera aleatoria eh, las soluciones para hacer las recombinaciones. Las recombinaciones, esto era lo que les platicaba también ayer. Aquí pues fue porque querían seguir la selección natural y se basaban en la naturaleza. Pero realmente ustedes podrían tomar más de dos soluciones para hacer una recombinación. Sí, sí se puede. Es perfectamente válido. Y podrían llegar a otras soluciones o inclusive podrían hacer recombinación con una sola solución. Se puede. Eh, bueno, ahorita los que vimos y veremos van a ser con dos soluciones que generan sus descendientes. Bueno, una vez que nosotros ya teníamos todas las nuevas soluciones generadas a partir de las recombinaciones, insisto, estos de aquí fueron generados, o más bien fueron seleccionados de manera aleatoria uniforme, porque habíamos dicho que en la primera iteración íbamos a seleccionar de manera uniforme mediante una ruleta. Es decir,
cada uno de los individuos en la primera población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados tanto para la recombinación como para la selección de supervivencia al siguiente periodo de tiempo. Entonces, cada uno de estos fue seleccionado de manera aleatoria uniforme, ya que yo los tenía, se recombinaron y dieron pie a sus descendientes. Con eso, yo aquí tengo la población generada, por eso le estoy poniendo el asterisco. No es la población inicial, sino es la población que nació en este momento y son estos 6 descendientes. Con esto, yo evalúo qué tan buenos son los descendientes. Evaluarlos es nada más ver qué valor nos da la función objetivo evaluados en estos. Y si se fijan aquí, son mejores que lo que parecían ser sus papás. Entonces, ya tengo yo mi población inicial. Esta población inicial se genera de manera aleatoria normalmente. Tengo evaluada la población inicial. Con ayuda de esta población genero los descendientes, evalúo a los descendientes. Y ahora sí, los descendientes tendría que considerar la mutación, pero en esta primera iteración no lo voy a hacer, entonces quedan igual, los evalúo. Y entre los descendientes y los padres, los progenitores, voy a ver quiénes de todos ellos sobreviven a la siguiente generación. En cada generación yo tengo que tener una población de tamaño fijo 5. Entonces, pues únicamente van a pasar los mejores. Con el elitismo, yo estoy diciendo que van a pasar los dos mejores. Bueno, en sí es la mejor solución. Pero si se dan cuenta, aquí hay un empate entre estos tres, que realmente este es lo mismo que este, me parece. Y entonces, pues aquí yo tengo estos dos y este, que son los mejores. Y luego, pues tengo que seleccionar de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque estoy usando una ruleta uniforme a las dos soluciones que van a pasar. Las soluciones que fueron seleccionadas de manera aleatoria, me parece que fueron estas dos. Entonces, con eso, yo ya tengo a la población seleccionada para la primera generación. Evalúo cuál es el valor de los individuos en esta población y les estaba diciendo ayer que ustedes vieran cuáles eran estas estadísticas, el mínimo, el máximo y la media de las evaluaciones en la población. Y se puede observar que el promedio de la población va a ir mejorando de una iteración a la otra. Les comentaba que aquí el mínimo puede que sí, puede que no, dependiendo de cómo sea la selección. Aquí con una ruleta uniforme, la verdad es que tuvimos mucha suerte. Puede ser que al momento de hacer una recombinación me saliera una solución muy, muy mala, que fuera peor que lo que yo ya tenía. Y como tiene la misma probabilidad de sobrevivir, entonces pasar a la siguiente generación y el mínimo iba a bajar. El máximo, pues puede ser lo mismo. Si yo no considero el elitismo, pues el mejor no va a pasar y entonces puede disminuir. En cambio, al usar un elitismo de la mejor solución, yo garantizo que al menos el máximo se queda igual o puede mejorar. Pero van a ver que seleccionando buenos hiperparámetros, estos van a ir mejorando en su mayoría. Hasta aquí, vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Pueden poner palomita, tachen. Excelente. Bueno, pues permítanme utilizar la magia del pizarrón. Y entonces, eh, esto lo voy a poner acá. Y pues de nueva cuenta vamos a hacer las recombinaciones. Aquí recuerden ustedes que yo estoy usando en mi computadora en Python, en la terminal, la paquetería en random, me parece. Y con ello, pues la opción de choice. Tengo una lista con
5 individuos, que va a ser desde el 1 hasta el 5, para evitar confusiones como ayer. Y pues tengo que hacer esto. Tengo que hacer la selección. Entonces aquí va a cambiar un poco, porque si se fijan en esta segunda iteración, ya las reglas del juego van a cambiar. La cruza va a ser de 2 puntos. Aquí yo, bueno, si se acuerdan, les había comentado que como nada más tenemos vectores con 2 entradas, 2 puntos no tenía sentido. Nada más podíamos poner un punto. Entonces lo que vamos a hacer es lo que les comenté. Vamos a considerar los vectores ya con las variables de holgura. Entonces voy a pasar de tener 2 variables a tener 4. Y voy a ahí sí poder poner 2 puntos. Y al final pues voy a regresar a la solución con las variables originales. Entonces voy a tener cruza de 2 puntos. Aquí sí voy a tener una mutación. Esta mutación va a ser siempre, cada vez que yo genere una solución, la voy a mutar. ¿Y cómo la voy a mutar? Pues de manera aleatoria voy a seleccionar una entrada. Y con esa entrada aleatoria que yo seleccioné, le voy a sumar un 1 a lo que obtuve de la recombinación. Entonces aquí cada descendiente que construya lo voy a mutar, agregándole o sumándole 1 a una variable aleatoria. Luego, para ver quiénes son los individuos que van a ser seleccionados para la recombinación y para ver quiénes son los individuos que sobreviven a la siguiente generación, voy a usar una ruleta de aptitud. Entonces, aquí es lo que les decía, ya no va a ser igual. Sí voy a estar haciendo un muestreo, pero ya no todos van a tener la misma probabilidad de selección. Ya aquí voy a hablar de que sus probabilidades van a depender de su aptitud. Entonces, la aptitud, si ustedes se acuerdan, está en función de cómo es su evaluación en la función objetivo. Y entonces aquí, pues necesitaría, antes de pasar a las recombinaciones, calcular las probabilidades. Las probabilidades va a ser algo de pues, tipo prueba clásica. Yo necesito ver cuál es la suma de esas aptitudes. Son 365, si ustedes suman los números que están aquí, del 80, bueno, los 80, 60, 65, la suma les da 365. Y entonces lo que voy a hacer es dividir cada uno de estos entre 365. Lo voy a pues dejar en 2 dígitos para que sea más fácil. No estar em, pues escribiendo tanto, ¿no? Pero nada más me voy a fijar que sí sumen 1. Entonces aquí el del 65 es 0.18. Y entonces para que sumen 1, pues a 1 le resto lo que ya tengo, ¿no? Que son .22, .22, .18 y .22. Entonces con esto le voy a asignar una probabilidad de 0.16. Que en sí la del 60, su probabilidad real era 0.1643, pero pues le voy a dejar en .16. Entonces con esto yo ya tengo pues los pesos, ¿no? De pues cada uno de los individuos. Esos van a ser los pesos de, de cada una de las soluciones. Bueno, ahora voy a de nueva cuenta usar el programa para pues hacer el muestreo. Les estoy poniendo en el chat cuál es la función que voy a hacer o qué es lo que estoy haciendo. Voy a seleccionar
Bueno, primero cargo la librería. Es creo que distinta a la que estábamos usando ayer, pero es para poder seleccionar los pesos. Entonces, en la librería random, si yo utilizo el choices, puedo decir, quiero seleccionar de una población K elementos de esta lista. Esto pues tiene la desventaja de que lo va a hacer con reemplazo. Entonces puede ser que en algún momento vaya a seleccionar dos veces el mismo elemento, pero tiene la segunda ventaja de que sí se puede poner los pesos. Entonces aquí yo necesito, pues en algún momento, bueno, primero antes que nada seleccionar la lista, que es lo que habíamos hecho la vez pasada. Y aquí yo lo que estoy poniendo son una lista con mis 5 elementos, es lo que les estoy escribiendo en el chat. Y ahora necesito poner también los pesos. Entonces voy a poner los pesos que yo les calculé a cada uno de mis elementos, que son los que les estoy poniendo aquí en el chat. Y con eso yo ahora procedo a calcular o a realizar más bien el muestreo. Y entonces lo que voy a poner va a ser el siguiente código que les estoy poniendo en el chat. Es decir, uso la función choices, que es la que importé. Y lo primero que voy a poner es ponerle la población, que en este caso va a ser L. Después ponerle el peso, que va a ser W. Y aquí le voy a decir, quiero que muestres pues dos elementos. ¿Por qué? Porque quiero usar una recombinación con dos variables. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la función que voy a estar usando ahorita. Y en esta primera parte que sucede tras bambalinas, me está diciendo que yo seleccione los elementos 2 y 4. Es decir, para esta recombinación yo voy a seleccionar el 7, 9. Acuérdense que voy a hacerlo con las variables de holgura para que tenga sentido, y el 7, 6. Entonces aquí lo primero que necesito hacer es calcular las variables de holgura, ver quiénes son. Y sumándolos me dan 16, entonces la primera holgura es 4, luego 21 menos 9 me da 12, la segunda holgura es 6, me parece. Si me equivoco, ahí me avisan. Luego, para la siguiente variable, la suma me da 13, entonces la primera holgura me da 7 y 21 menos 6 me da 15, por lo cual la segunda holgura vale 3. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces con esto yo necesito hacer la cruza de 2 puntos. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar en qué puntos vamos nosotros a hacer la cruza. Si se fijan, aquí hay 3 puntos, de los cuales nosotros tenemos que seleccionar 2. Me parece que ayer yo les había dicho que íbamos a hacer algo de este estilo. El primer punto iba a estar en la primera coma y el segundo punto iba a estar en la tercera coma. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a hacer la cruza de los 2 puntos. Ahí están los 2 puntos que nosotros seleccionamos. Y, eh, y entonces lo que voy a hacer ahora va a ser generar, bueno, antes que nada, voy a generar otra lista. Esta otra lista la voy a llamar E. Aquí este solamente va a tener 4 entradas. ¿Por qué? Porque son las 4 entradas que tienen mis soluciones. Y luego voy a hacer una selección donde pues selecciono que de esa lista haga un muestreo de 1. Esto lo estoy haciendo para la mutación. Acuérdense que necesito tener mutación en esta segunda iteración. Entonces, la primera solución va a obtenerse de tomar la primera entrada de la primera solución, es decir, este 7. Luego, la segunda parte de la segunda solución, que sería el 6, 7. Este 6, 7 es porque están dentro de ese bloque de los cruces. Y luego voy a tomar la siguiente entrada de la primera solución de nuevo.
Pues aquí me genera el 6. Bueno, esto me genera esta primera solución, por así decirlo. Pero aquí yo necesito a esta solución mutarla. Entonces, para eso es para lo que voy a usar el código que les puse en el chat del choices k igual a 1. Y esto me va a indicar cuál va a ser la entrada que yo voy a mutar. Aquí, tras bambalinas, me sale que voy a mutar la primera entrada. Entonces, esa es la que tengo que modificar. Al modificarla, yo a la primera entrada le sumo un 1 y las demás las dejo igual. Ojo, a mí realmente nada más me importan las primeras dos entradas. Yo estoy teniendo un problema con dos variables, entonces voy a dejarlo así nada más. Voy a dejarlo como el 8,6, que fue con los cruces genero esta solución y después al agregarle la mutación, porque necesito mutar, aleatoriamente seleccioné la primera entrada y a esta le sumo un 1, regreso el vector a este de acá. Entonces con esto yo ya tengo, digamos, Ay, es que siento que así no me va a caber lo demás. Entonces, a ver, yo con esto ya tengo la primer solución generada. La siguiente solución generada sería ahora al contrario. Cambio el orden de cómo voy tomando las partes de los predecesores. Entonces, ahora voy a tomar la primera parte de la segunda solución, que es el 7. El siguiente bloque, que son las siguientes dos entradas de la primera solución, 9,4. Y finalmente el tercer bloque de la segunda solución. Entonces aquí me queda un 3. De nueva cuenta, yo tras bambalinas hago una selección aleatoria de una entrada, me sale la tercera entrada, entonces la que voy a modificar sería esta, a esta le sumaría un 1, yo tendría la solución 7,9,5,3, pero de nueva cuenta, a mí realmente lo que me interesa son las primeras dos entradas y entonces me quedo con esta solución, la 7,9. Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Bueno, perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente recombinación. Tengo que seleccionar dos individuos de mi población para que se recombinen. Y, bueno, aquí no están viendo, pero justamente pasa lo que yo les había dicho. Cuando usamos el muestreo con reemplazo, puede salir la misma solución y ahorita me salió el 3,3. No voy a tomar esta solución porque si yo recombino una solución consigo misma, voy a generar... Bueno, vamos a hacerlo. No tendría mucho sentido de no ser por la mutación, pero vamos a hacerlo. Entonces, la solución 3 es el 4,8. La suma me da 12, entonces la primera albura es 8. Luego me da 8 la segunda restricción, la segunda albura es 10. ¿Sí? Entonces, pues pareciera ser que no voy a hacer nada. Creo que igual y esto sirve como para ilustrar algo de este estilo que también Diego me preguntó la vez pasada de si era válido tener dos veces la misma solución en la población. Por ejemplo, aquí tengo acá, tengo el 8,8 dos veces, entonces me dijo que si era válido. Le dije, pues sí, sí es válido. Y puede ser que se dé una convergencia donde llegues en tu población a la misma solución o que siempre llegues a la misma población. Entonces, esa convergencia te puede dar un criterio de paro. Y yo creo en ti, Silvia. Entonces, vamos a modificarlo como que sea 14. Ay, bueno, a ver. Creo en ti, pero tampoco tú. Sí, a ver, es 3 por 4 menos 4. Eso me da 8 y 18 menos 8. No, sí era 10, Silvia. Sí, porque la segunda holgura la obtengo de restar 18.
Ah, pero era 4,8. No, sí, entonces sí, estás en lo correcto, Silvia. Tú estás bien, yo estoy mal, tú eres grande, yo pequeño. ¿O no? Ah, ya me hice bolas. 3 por 4 menos 8 y 18 menos eso. Sí, sí es 14. Y reafirmamos. Tú estás bien, yo estoy mal. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí. eh, esta es la solución. Y si se fijan aquí, pareciera ser que... ¿Cuándo fue que dijimos que nosotros no éramos buenos haciendo cuentas? Eso solo lo comprueba. Bueno, pareciera ser que no tiene sentido esto. Pero, pues, aquí es donde va a entrar la mutación. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo haga la recombinación, pues pareciera ser que estoy jugando, porque realmente no importa qué partes tome, va a generar la misma solución que con la que yo estaba iniciando. Pero cuando entra la parte de seleccionar aleatoriamente una entrada para la mutación, aquí es donde nos va a dar pie a tener variación. Y espero que tengamos suerte. Pero bueno, entonces aquí tras bambalinas estoy corriendo el muestreo para seleccionar una entrada y me da la entrada 3. Entonces, esta primera solución yo modificaría la tercera entrada, es decir, al 8 le sumaría 1 y me daría 9. Pero como solamente me interesa la primera, pues ahora sí que las primeras dos entradas pareciera que se quede igual. Luego, de nueva cuenta, tras bambalinas, yo mando a seleccionar aleatoriamente una y chin, tuve muy mala suerte. Aquí me daba la cuarta. Entonces, con la cuarta, yo hubiera modificado el 14 y hubiera sido un 15. Pero, de nuevo, solamente me importan las primeras dos. Entonces, genero la 4,8. Ok, bueno, aquí tuvimos muy mala suerte. Los dos elementos aleatorios que seleccionamos, y déjenme marcarlo aquí para que se vea algo, hubiera sido este y hubiera sido este. Como estos son los que yo modifico, al momento de regresar al espacio reducido, parece ser que no cambia nada. No se estresen, esto puede llegar a pasar, incluso cuando los padres son diferentes, como vimos en la iteración anterior, de que teníamos padres diferentes y al hacer las recombinaciones volvemos a generar a los mismos padres. Entonces puede pasar, no se estresen, el algoritmo genético se encargará de eso, la supervivencia del más apto. Bueno, ahora sí, pasamos a la tercera recombinación. Entonces yo mando llamar un muestreo con dos elementos de mis individuos en la población. Aquí afortunadamente ya me salió algo diferente. Me dio 1, 4. Entonces yo mando llamar los elementos de la población. Y además este está genial porque tengo el mejor al momento. Entonces la primera holgura es 4. La segunda holgura es 2, salvo que Silvia me diga lo contrario. Tengo fe en ti, Silvia. Y bueno, el siguiente individuo es el 7,6. La primera holgura es 7 y la segunda holgura es 3. Este ya lo habíamos hecho. Creo que no hay miedo a fracasar. Entonces, pues de nuevo cuenta. Eh, el primer individuo sería tomar el primer bloque del primer progenitor, que es 8, el segundo bloque del segundo, que es el 6, 7, y el tercer bloque del primer progenitor, que es el 2. Aquí yo voy a correr aleatoriamente, seleccionar un individuo ay, y me da el 3. Entonces yo aquí tendría que sumarle un 1 al 7, me daría un 8. No se va a ver reflejado. Ya está. Luego, el segundo individuo que voy a generar, pues va a ser al revés. Tomo el primer bloque del segundo progenitor, el segundo bloque del primer progenitor y el tercer bloque del segundo progenitor. Yo tengo que hacer la mutación de nueva cuenta
fíjense, aquí sí me sale la segunda entrada. Entonces yo ahora a la segunda entrada le tengo que sumar un 1. Esto me va a dar el 7,9. ¿Sí? Déjenme esto. 7, 6. En la primera recombinación, a ver. En la primera recombinación, este 8 es el primer bloque de acá. Luego, estos 6, 7 es que yo tomo este bloque del segundo y el 2 es que tomo este bloque. Entonces, hasta No, el aquí. de arribita. El segundo. Bueno, el primero. Ok. Es que aquí seguramente fue porque hubo mutación en esta. Va. O sea, aquí seguramente la mutación fue en este y aquí seguramente la mutación fue en alguno de estos dos. No sé, algo así. Entonces, cuando hay mutación en uno que sí está, que por ejemplo es el caso aquí, pues le agregábamos 1. Cuando es en uno que no es en las primeras dos, sí le sumaba el 1, pero al momento de reducirlo a dos variables, llegaba a parecer como que era lo mismo. Y bueno, entonces también por ejemplo acá, en esta me parece ser que la mutación fue en el 3. Entonces, aquí les estoy poniendo cuáles fueron los seleccionados para mutar. Y si se fijan, pues cuando son el 3 o el 4, pues la solución se queda igual. Cuando es el 1 o el 2, sí cambia. Ok, bueno, pues ahora sí. ¿Cuál va a ser mi población generada? Yo, bueno, pues déjenme borrarlo. Creo que es más rápido así. Primero tengo el 8,6, luego generé el 7,9, el 4,8, el 4,8 de nueva cuenta, el 8,6 de nueva cuenta y el 7,9. Wow. Esto está curioso, la verdad. Pero bueno, entonces la única que tengo que yo checar es la 8,6 y pues curiosamente me da una evaluación de 70. La 7,9 yo ya la había evaluado y esta me daba 80. 4,8 también ya la había evaluado, creo que era el peorcito y me da 60. 4,8 me da 60. 7,6 ya la había evaluado y era 65. Y 7,9 pues ya la evalué y es 80. Bueno, además aquí esta es la población generada en este primer tiempo, su evaluación. Y fíjense, pues como que aquí salieron hijos superpoderosos, salvo, bueno, tal vez no tan poderosos. No, más bien aquí fue, bueno, tuvo de todo. Hubo de todo. De 8,6 es 70. Sí, acá está, 8,6, 70. ¿Verdad? Luego la del 7,9 es 80. Ya, pero La, al final de la lista. claro. Gracias, Silvia. Uf. Entonces, a ver. La de acá, ¿no? Más bien es esta. Es que siento que, Perdón, sí, el penúltimo. sí. No, más vale. Ok, entonces, 8,6, 70, 7,9, 80 y 4,8, 60. Ok, perfecto. Entonces, ya estamos nosotros aquí con esto de cuáles son mis evaluaciones. No sé si Silvia se actuaría o no, pero si lo es, me está dejando muy mal parado a mí. Bueno, pues aquí si se dan cuenta, llegaríamos al caso donde tenemos 5 soluciones que son las mejores. Tengo 5 ochentas. Si yo vuelvo a aplicar la misma de decir que por elitismo pasan las mejores soluciones,
Entonces no voy a tener, no voy a tener chance de hacer una ruleta para ver quiénes son los otros que sobreviven. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lo que voy a hacer es que el elitismo solamente pasa la mejor y en caso de empates va a pasar aleatoriamente uno. Entonces, viendo así la población, igual de nueva cuenta como lo hicimos la vez pasada, voy a enumerarlos del 1 al 11. Los primeros 5 son los papás, los últimos 6 son los hijos. Y me voy a fijar en esa lista cuáles son los mejores. El primero es de los mejores, el segundo es de los mejores, el tercero y cuarto de los papás pues no son buenos, el quinto es de los mejores, ¿sí? Luego, de los hijos, el sexto pues no es bueno, el séptimo sí, octavo, noveno y décimo no, pero el onceavo sí. Entonces, los 5 mejores son la lista M que les estoy poniendo aquí en el chat. Y lo que voy a hacer es, pues de nueva cuenta, seleccionar aleatoriamente uno de ellos. Entonces, este que va a ser seleccionado aleatoriamente va a pasar a la siguiente población mediante elitismo, ¿sí? Aleatoriamente me da 11. Entonces, aquí, déjenme ponerle una estampita. Este es el que por elitismo pasa automáticamente a la siguiente población. Este ya tiene su lugar asegurado, no se tiene que pelear y ya está. Ahora, yo necesito seleccionar mediante ruleta quiénes son los otros 4 que van a sobrevivir. Pero ojo, aquí ya es una ruleta con base en aptitud. Entonces, no es como que nada más de los primeros 10 seleccione 4 de manera aleatoria. Tengo que calcularle sus probabilidades y va a ser algo parecido como lo que hicimos hace rato. Tengo que sumar todas las aptitudes de los que se están peleando, que serían estas 5 y estas 5. Y a ver, vamos a hacerlo. Entonces sería 80 más 80 más 60 más 65 más 80 más 70 más 80 más 60 más 60 más 70. Y ahorita Silvia nos va a decir cuánto es. Da 705. Entonces, a ver. Déjenme ponerlo acá. Bueno, más bien después de, aquí con el elitismo, 7, 9, esto, déjenme ponerle 7, 9 avanza directamente. Ay. Y entonces ahora sí, las probabilidades. Aquí, esa suma, como ya bien nos dijo Silvia, si yo sumo todas las aptitudes de los que quedan con vida, la suma me da 705. Entonces la probabilidad va a ser pues ahora sí que las aptitudes entre 705, lo voy a redondear igual a 2 para que sea más fácil. Entonces, a ver, 80 entre 705 me da .11. Entonces aquí, por ejemplo, el primero tiene probabilidad .11, el segundo tiene probabilidad .11, el tercero y el 4, quién sabe. El quinto tiene probabilidad .11, el sexto, quién sabe. El séptimo tiene probabilidad .11 y ya los demás, quién sabe. Luego, si yo pongo 70 entre 705. Muchas gracias, Silvia. Me da, bueno, redondeado lo voy a dejar en 0.09. Entonces acá este tiene probabilidad 0.09. Ay, aquí me faltó uno, que sería el del 65. Bueno, aquí tengo un 80, aquí está el 70, este es el 80 y luego tengo otra vez unos 60. Y pues ya nada más me faltarían, bueno, me faltan los 70 y me falta el 65. Entonces, como los 70 hay dos iguales,
lo voy a calcular primero. Entonces 70 entre 705 me daría 0.99. Entonces lo voy a dejar en 0.10. Y me fijo, 80, 80, 60, aquí está el 65, 80. Acá tengo el 70 que es 0.10. 80, 60, 60. Y aquí tengo el otro 70, 0.10. Ok, entonces pues ahora sí. Ya nada más me falta el 65. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, me falta el 65. Entonces para que sume 1, pues ya nada más le voy a hacer la diferencia. Menos punto 11, menos punto 11, menos punto 09, menos punto 11, menos punto 1, menos punto 11, menos punto 09, menos punto 09, menos punto 1. Y según esto me da menos, bueno, me da punto 09 también. Ok, entonces aquí yo ya tengo mis probabilidades. Entonces voy a construir primero el vector con probabilidades, que es lo que yo tengo ahí en mi pantalla. Esas son las probabilidades que tiene cada uno. Ay, espero no equivocarme. Y luego voy a poner los candidatos. Aquí los candidatos va a ser la lista del 1 hasta el 10. Y con eso, pues vuelvo a hacer lo mismo. Hago un muestreo aleatorio donde de mis candidatos, yo les asocio estos pesos, pero le digo que quiero que haya 4 que pasen con vida a la siguiente generación. Aquí no lo están viendo, pero tras bambalinas lo estoy haciendo. Pongan chonguitos que no haya reemplazo. Y afortunadamente fue así. Entonces, una vez que yo hice el muestreo, aquí esta es la gran diferencia. La diferencia con la ruleta anterior es de que en vez de decirle estos son los candidatos y tú selecciona tantos, yo le estoy dando o le estoy pasando los pesos, las probabilidades. Es la función que les estoy poniendo en el chat. Y aquí me sale como que seleccionaron, después de hacer esta ruleta, que fueron seleccionados el primero y el tercero. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, ya hubo candidatos que eran muy buenos y que no pasaron. Incluso creo que lo único bueno que pasó fue este. Esto, pues parece ser como que ustedes dirían, bueno, puede haber sido uniforme, pero fue porque realmente sus pesos eran muy parecidos. Cuando nosotros tengamos una solución que es muy buena y una que es muy mala, al hacer una ruleta mediante aptitud, va a ocasionar que pasen más buenos que malos. Aquí pues, son más o menos parecidos, pues, más o menos pasan igual. Ok, ¿quiénes son cada uno? Ese punto 11, ese 1 era el primer padre. El primer padre es el 8,8. Luego, el 3, que es el punto 9, era el tercer padre. Sería el 4,8. Luego, el 9, que es ese punto 0,9, era el cuarto hijo. El cuarto hijo era 4,8 también. Y el 10, que era ese punto 10, era el quinto hijo. El quinto hijo era 8,6. Entonces, de esta manera, yo ya tengo mi población de la segunda generación. Esta ya es la segunda generación. Y necesito evaluarlo. Entonces, aquí yo ya los tenía evaluados en algún lado. Me parece que el 7,9 tiene un valor de 80. El 8,8 tiene un valor de 80. El 4,8 creo que tenía un valor de 60, salvo que Silvia me diga lo contrario. Y el 8,6, ¿cuánto valía el 8,6? 70, ¿verdad? ¿O era 60? Sí, 70. 70. Ok. Bueno, pues de nueva cuenta, aquí el mínimo es 60, el máximo es 80, pero veamos la media.
La media, híjoles, aquí me estoy quedando ya mal. La media bajó. La media fue 70. Entonces fue una mala iteración para nosotros. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Se vio la diferencia entre una ruleta por aptitud versus una ruleta uniforme? Se vio también la diferencia de cuando hay mutación contra cuando no hay mutación, la cruza de 2 puntos contra la cruza de 1 punto. ¿Profe, hicimos algo mal o por qué la media abajo? ¿O si es normal? Esto, pues en teoría no debería de pasar si haces bien tu heurística. Bueno, si la diseñas bien. Yo me imagino que aquí es por algo del estilo de lo que estamos metiendo, que es esto, no hay tanto elitismo. La, la recombinación me generó las mismas soluciones malas que ya traía. Esa pudo haber sido una, que en la segunda recombinación generé el mismo y era una de las soluciones peor evaluadas que tenía al momento. Y entonces luego también tuvimos muy mala suerte cuando fue la selección natural. Esa que era muy mala la pasamos 2 veces. Entonces eso es lo que, esas cosas fueron las que hicieron que bajara. Entonces sí puede llegar a pasar, pero normalmente no pasa. Si tienes más cuidado con tu heurística, no debería de pasar. Entonces, pues bueno, son 8:59. ¿Me dan unos minutitos para que terminemos ya esto? Y bueno, si no se pueden quedar, igual yo continúo grabando y ya subo el video a YouTube. Entonces, ahorita ya me falta, llevo 2 iteraciones, voy a hacer la última iteración y ya con eso termino. Y aquí, para esta tercera iteración, voy a usar la cruza uniforme. Esta cruza uniforme lo que va a hacer es que en cada momento, en cada punto, por así decirlo, yo voy a tomar aleatoriamente la de un padre para el primer hijo y automáticamente al siguiente hijo le doy la del otro padre. ¿Sí? Entonces, así es como va a funcionar la uniforme. Me fijo punto a punto, aleatoriamente selecciono de qué padre se la doy y al otro le doy la del otro progenitor. Luego, aquí la mutación ya no va a ser así tan. Primero voy a simular una variable uniforme. Con esa uniforme voy a decir, ¿hay mutación o no hay mutación? Y si digo, pues sí hay variable uniforme, entonces hago mutación y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Selecciono aleatoriamente una variable para subirla. Y creo que lo único que va a estar, o bueno, más bien, lo más interesante que va a haber en este punto va a ser el torneo. Este es como también la mejor, bueno, al menos en mi experiencia, la mejor manera de garantizar que a la siguiente etapa pasan los que tienen que pasar. Aquí en el torneo, lo que se hace aleatorio, de cierta manera, es el cómo ordenan los cruces del torneo. Pero, pues casi siempre van a ganar muy buenas soluciones. Puede ser que haya una solución que sea buena que no llegue hasta el final, porque en el camino pelea contra la mejor, pero es casi improbable que la peor solución llegue al final. Entonces, eso nos ayuda a evitar que pasen algo de este estilo, que estemos recomendando la peor solución y también que pase la peor solución a la siguiente generación. Entonces, si ustedes usan algo de este estilo, pues pareciera más fácil, más viable pasar mejores soluciones de un momento a otro. Bueno, entonces voy a guardar esta pizarra, se las comparto en el chat y posteriormente usamos la magia del pizarrón para pasar a la siguiente iteración. Entonces acá, esta es mi población. Y esto, y bueno, pues necesito calcularle las probabilidades. Aquí para la recombinación, pues las probabilidades van a estar en función de sumar la evaluación de esa generación, que da 350. Y pues si yo divido 80 entre 350 me da 0.23. Uy, 0.23.
Si divido 60 entre 350. Silvia, tú estás encargada de ver que no me equivoque. Da .17. Y pues bueno, finalmente para el 70, pues lo que hago es 1 menos .23 menos .23 menos .17 menos .17. Ah, caray. Me salió .19,999. Tiene que ser .2. Sí, exacto. Gracias, Silvia. Fíjense, Silvia es más rápida que Python. Bueno, entonces aquí están ya las probabilidades. Aquí, pues si se fijan, yo necesito definir primero como que la estructura de mi torneo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser algo de este estilo. Aquí voy a tener una solución, bueno, un individuo más bien. Y de este pleito va a salir un ganador. ¿Sí? Este ganador va a pelear contra este individuo que yo tengo. ¡No! Ay, Dios mío, tuve miedo. Bueno, ese puntito se va a quedar ahí porque si no voy a borrar todo. Entonces, esa solución va a pelearse contra un ganador. Y el ganador de estos dos va a llegar acá. Y por otro lado, yo voy a tener acá dos individuos. ¿Sí? Voy a tener dos individuos que se van a pelear entre ellos y pues el ganador de ese individuo va a ir acá. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es numerarlo. Ahí voy a tener los 1, 2, 3, 4 contra 5. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué lo estoy poniendo? Porque si se dan cuenta, yo aquí tengo 5 soluciones. Y necesito definir una manera de hacer que se peleen. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una permutación aleatoria. Es decir, bueno, genérame tales números, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, voy a usar NumPy. Bueno, y voy a usar el random. Esta, bueno, lo estoy poniendo en el chat, que es lo que estoy haciendo. Y una vez que yo ya tengo esa permutación, lo que voy a hacer es poner esto, pues el orden son tal cual del 1 al 5 y voy a generar una permutación de ellos. Entonces, eso lo voy a ir poniendo como lo dibujé acá. Por ejemplo, aquí, si yo hago una permutación de mi población, en esta primera me salió la permutación aleatoria 1, 5, 4, 2 y 3. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esta permutación aleatoria? Voy a ponerlo aquí en mi torneo siguiendo este orden. Bueno, déjenme ponerlo acá como diciendo cómo los voy a ir acomodando. Entonces, en la permutación aleatoria me salió 1, luego 5, luego 4 y finalmente me salió 2 y 3. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo ya pues tengo dibujado mi torneo. Esto va a ser mucho más sencillo de hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ya puedo ir borrando. Ay, qué güey. Como era torneo, no necesitaba las probabilidades en este momento. Bueno, más bien no necesito las probabilidades. Perdón, cuestión de hábitos. Ahorita van a ver por qué no son necesarias las probabilidades. Como va a ser torneo, pues no necesito probabilidades.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí, bueno, primero, antes que nada, voy a borrar todo esto para limpiarlo un poco. Y uy, ahí estás. Entonces, todavía no he generado ninguna población, no tiene ningún. Y tampoco van a estar estas probabilidades. Ok, bueno, entonces, ahora sí. Ay, ¿cómo puedo borrar eso? Bueno, a ver, pongan chonguitos porque no borre mi. A ver, permítanme tantito. Entonces, disculpen, pero mi trastorno obsesivo compulsivo me dice esto. Borra eso. Ok, ya está. Bueno, fíjense. Ahora sí, yo ya tengo mi torneo preestablecido. En este método de selección de torneo, lo que va a pasar es que va a haber enfrentamientos directos entre dos individuos. Y como lo dicta la selección natural, va a sobrevivir el más apto. Acuérdense que nosotros teníamos las aptitudes de cada uno de los individuos. Entonces, por ejemplo, aquí en el enfrentamiento 1 contra 5, va a pelear un 80 contra un débil 70. ¿Quién creen que gane? Pues el 80, ¿no? Entonces, aquí, en esta primera pelea, el que va a avanzar va a ser el 5. Entonces, pues digamos que el 1, si en vez de ponerlo así, el 1 muere, el 1 pierde contra el 5. Luego, una vez que ya el 5 eliminó al 1, va a pelearse contra el 4. Ay, no es cierto, lo puse al revés. El que era débil era el 5. Sí, el 5 era el 70. Entonces, ya que el 1 eliminó el 5, va a pelearse contra el 4. Entonces, de nueva cuenta, el poderoso 80 pelea contra el 70. Pues pierde el 70, ¿no? Entonces pierde el 4, queda eliminado. Con eso, el ganador de esta rama es el 1. El 1 va a ser el primer progenitor, ¿sí? Entonces aquí nosotros para esta recombinación vamos a utilizar a el 7-9. ¿Quién me falta? Me falta el segundo progenitor. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues a partir de la segunda rama del torneo. Yo aquí voy a tener el 2 peleándose contra el 3. Tengo un poderoso 80 golpeando brutalmente a un débil 60. Entonces el 3 pierde con el 2 y el segundo progenitor va a ser el 8-8. Entonces aquí, insisto, va a ser esto, va a ser pues diferente. Yo aquí lo que voy a tener, oye, voy a tener que ir seleccionando de uno en uno. Va a ser uniforme en cada una de estas. Entonces, a ver, aquí voy a construir al mismo tiempo a los dos hijos y después voy a ver lo de las mutaciones. Voy a seleccionar primero los números porque yo necesito un aleatorio. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a generar una lista que tenga pues, las entradas, que es la 1, 2, y luego con la misma función que habíamos manejado ahorita, que es con la función choices, pues, nosotros queremos seleccionar de esta población y voy a ponerle ahora sí que seleccione 2. ¿Esto por qué? Porque es un muestreo con reemplazo. Entonces me puede seleccionar 2 veces el mismo, me puede seleccionar uno y luego otro, ¿sí? Lo va a hacer aleatorio. Entonces con eso yo ya voy a tener de golpe todos los bits que voy a utilizar. Entonces, pues los selecciono y por ejemplo, ay, es claro, es que era, bueno, déjenme ponerlo porque a mí me salió error. Y sí tenía que poner el caigo a la 2. Okay, entonces, eso para decir que quiero que tome tantas entonces.
Ahora sí, fíjense, tras bambalinas me salió 2-2. Este 2-2 lo que va a decir es que para el primer bit seleccionas la del segundo progenitor y luego la del segundo progenitor. Lo que está pasando realmente aquí es decir, yo veo algo así como que ese volado de decir primero, segundo progenitor, águila o sol. Ah, pues salió sol, segundo progenitor. Entonces, como salió el segundo progenitor, tomo para el primer hijo la entrada del segundo progenitor. Pero por default, al otro hijo le asigno la del otro progenitor que no fue seleccionado. En este caso sería el 7. Luego vuelvo a correr el volado. Aquí volví a salir el segundo progenitor. Entonces le vuelvo a asignar la entrada del segundo progenitor, pero la entrada correspondiente, es decir, la segunda. Y por default, al otro hijo le asocio la del progenitor que no fue seleccionado. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que hice fue, pues eso, lanzar los volados. En ambos volados fue seleccionado el segundo progenitor. Entonces, por eso es por lo que quedó así. Ahora va a pasar la parte de la aleatoriedad. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser correr números uniformes. Lo que necesito es primero cargar la paquetería uniforme. Y luego, pues voy a seleccionar, voy a generar variables uniformes. Aquí la función para generar uniformes, pues es tal cual así. Y bueno, lo que les puse en el chat. Y fíjense, yo dije que iba a tener una probabilidad del 5% de mutación. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? En cada momento voy a generar mi uniforme. Si la uniforme es menor que 0.05, hay mutación. Si no es menor que 0.05, no hay mutación. Esa es la manera de simular una uniforme. Entonces, ahorita, tras bambalinas, el primer uniforme que yo generé me da 0.17. Como 0.17 es mayor que 0.05, esta solución no va a tener mutación. Luego vuelvo a generar una uniforme y me da 0.008. Fíjense, ni aunque lo hubiera planeado. Entonces, esta segunda, pues sí va a tener mutación. Entonces, como la primera no tiene mutación, se queda igual. Y luego, para la segunda, acuérdense que la mutación consistía en seleccionar aleatoriamente uno. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar de mi lista de la entrada 1 o 2 un elemento para ser mutado. Aquí tras bambalinas me dio el segundo. Entonces, el que voy a mutar va a ser el 9. ¿Cómo lo voy a mutar? Pues sumándole un 1. Entonces, voy a generar la solución 710. Esto, bueno. Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Se vio la aplicación del torneo, se vio la aplicación de la mutación con probabilidades. Sí. Una duda. ¿Qué pasó, Diego? ¿Cuál La es? uniforme como... Bueno, ¿cuánto debería valer la uniforme para que sea la mutación? La uniforme, como yo aquí puse de 0.5, lo que tiene que pasar es que la uniforme que tú generes sea menor o igual a 0.05, porque es la probabilidad que estoy dando. Si yo diera una probabilidad del 15%, tu uniforme tendría que ser Va. menor o igual Y que eso se la da 0.15. porque... Fueron las reglas que nosotros pusimos al inicio. Va, gracias. Bien, entonces,